Disponía. Exactamente, o sea, puedes tener un paciente con disfonía y él te va a decir, es que doctora, me pongo ronco, pero pues no tengo infección, o sea, como que la ronquera va y viene, ¿no? O de plano, en grados ya como bien severos, literal, el paciente se queda afónico. Ahora, las paratiroides no es que se alteren con la compresión, sin embargo, por la cirugía sí pueden dañarse, lesionarse y entonces el paciente quedar con un hipoparatiroidismo que puede ser transitorio o que puede ser permanente. Ahora, el hecho de que estén los vasos, estos vasos muy cerca de la tiroides, pues también puede ser un poco difícil el abordaje quirúrgico por el riesgo de que está el vasito, ¿no? Bueno, la arteria. Entonces, acuérdense de estas relaciones porque son muy importantes en los síntomas que puede llegar a presentar el paciente. Nada más recuerden que la tiroides tiene un origen mesodérmico y algo interesante en su desarrollo embrionario es que va a iniciar como este engrosamiento, perdón, ahí le puse endodermo, en lo que viene siendo las bolsas faríngeas. A partir de estas se van a empezar a formar la tiroides, la paratiroides, todo esto. Digamos que la localización inicial de esta tiroides es como en la base de la lengua, más o menos ahí es donde está como su origen. Pero durante el desarrollo embriológico tiene que descender hasta su posición final, que viene siendo como arribita de la escotadura y esternal. Si no se desplaza adecuadamente esta tiroides desde que lo que sería la base de la lengua hacia abajo, puedo llegar a tener tiroides ectópicas. Entonces puede que esa tiroides puede funcionar completamente bien o puede tener un hipotiroidismo congénito el paciente y cuando busco dónde está la tiroides, si es que hay, pues la puedo encontrar como abajo de la lengua, como una tiroides sublingual o en algunas otras localizaciones, ¿no? Aparte también en este desplazamiento hacia abajo, se queda formado lo que es el conducto tirogloso, que también es un sitio frecuente de formación de quistes, que realmente no tienen ningún problema, pero pues a veces son muy visibles ahí alguna bolita muy cercano a lo que viene siendo la manzana de Adán en los hombres, que es muy visible, y entonces el paciente pues llega espantado porque tiene ahí el quistecillo, ¿no? Entonces esto es lo importante que hay que recordar del origen embriológico, o sea que esta tiroides tiene que desplazarse hacia abajo. Bueno, este origen va a ser exclusivo para las células foliculares, pero acuérdense que la tiroides va a tener dos tipos de células, las foliculares y las células C o parafoliculares. En el caso de las parafoliculares o células C, su origen embriológico es el neuroectodermo, entonces tiene relación con todas las estructuras que van a provenir del neuroectodermo. Eh, Vean que la posición final de la tiroides se va a alcanzar aproximadamente al día 50 de la gestación y entre la semana 13 a 14 los folículos, o sea, ya cada célula van a empezar a llenarse de coloide, lo cual va a ayudar a que el feto empiece a producir su propia hormona tiroidea. Aquí, por ejemplo, en el día 29 de gestación ya el feto empieza a producir un poco de tiroglobulina. Hacia la semana 10 ya empieza a ver la proteína fijadora de tiroglobulina. Entre la semana 11 ya empieza a almacenar yodo, por lo tanto ya empieza a sintetizar su propia hormona, aunque en esta semana digamos que todavía no es muy eficiente este mecanismo. Hacia la semana 14 ya empieza a haber una síntesis como tal de TSH que va a empezar a estimular ahora sí a la tiroides fetal y esto finalmente va a hacer que el feto a la semana 20 aproximadamente ya tenga una tiroides completamente funcional y que ya no dependa de las hormonas tiroideas de la mamá. Vean que la TSH va a ir aumentando mal de la TSH y es esperado. Incluso esta elevación de TSH puede ser muy alta, sobre todo en niños que son prematuros. Hay que evaluar, ya lo verán en hipotiroidismo congénito, pero hay que evaluar adecuadamente estos niveles de TSH en el prematuro o en el niño que nace a término
para ver si es como algo normal, por esto que les menciono, o pudiera estar ante un hipotiroidismo congénito. Ahora, ya esto fue como lo que más me interesa ahorita de lo que tienen que recordar. En cuanto ya a la síntesis de hormonas tiroideas, recordemos que estas dependen de un precursor que viene siendo el yodo. Entonces, el yodo vamos a adquirirlo a través de la dieta y del todo el yodo que yo coma en mis alimentos de manera habitual, la glándula va a captar la mayor cantidad en todo el organismo. De 60 a 75 microgramos van a ser captados al día por la glándula tiroides y de todo este yodo que yo estoy consumiendo en la dieta, 10 a 20 microgramos va a perderse por las heces en forma de glucurónidos y 100 a 150 microgramos se va a perder por la orina. Esto es importante porque cuando yo quiero ver deficiencia de yodo, si tengo un valor por debajo de 150 microgramos en una orina de 24 horas, puedo establecer que el paciente tiene deficiencia de yodo. Vean que del yodo que se va al riñón, entre el 60 al 70% se reabsorbe y finalmente esto de 100 a 150 es lo que voy a estar ya perdiendo. Lo mínimo indispensable para tener un funcionamiento adecuado de mi glándula tiroides y una adecuada síntesis de hormonas tiroideas van a ser aproximadamente 100 microgramos al día de yodo. Sin embargo, este requerimiento va a variar según la etapa en la que me encuentre. No es lo mismo el requerimiento que tiene un niño al requerimiento que tiene un adulto o una embarazada o una lactante. Entonces vean cómo aquí, por ejemplo, más o menos 500 microgramos que entran con la dieta. Estos 500 van a atravesar el tracto gastrointestinal, de aquí 150 se va a ir al reservorio que tiene de yodo en el líquido extracelular y de aquí se va a ir todavía un reservorio más grande a lo que viene siendo la glándula tiroides. Y entonces es poquito, bueno, no es tan poquito, pero vean cuánto se está escapando en orina y cuánto se está escapando en las heces. Estos son los requerimientos, aproximadamente en promedio, un adulto normal, ustedes, yo, requerimos 150 microgramos al día, pero durante el embarazo y la lactancia puede aumentar, de hecho, bueno, la recomendación de la OMS es que sea 250 microgramos al día. Los niños sí tienen un requerimiento un poquito menor, pero aún así va de un rango más o menos de 90 a 120. Entonces vean cómo cambia un poco según la etapa en la que esté. Hay zonas en todo el mundo en general que son como endémicas de esta deficiencia de yodo. Habitualmente zonas donde no, como muy montañosas o a veces llega a haber más yodo o a veces llega a haber menos yodo. Todas las zonas, digamos, que están cerca de la costa o zonas costeras, justamente ahí por el consumo alto que llegan a tener de pescado, marisco y todas las cosas del mar, el consumo de yodo habitualmente es el necesario para, o el óptimo, ¿no? Para mantener toda esta función. Ahora, ya hablando de la síntesis de hormonas tiroideas, ya estuve revisando sus tareas y, bueno, no les he mandado la calificación, pero ya les estuve revisando. Entonces, ¿quién me dice cuál es el primer paso? Que aquí está, ¿no? Pero ¿cómo se va a dar este primer paso del transporte de yodo a la célula? ¿Qué es lo que necesito para este transporte? ¿Algún voluntario o yo los voy nombrando? Se necesita un transportador que es el NIS, que capta el yodo de sangre hacia la célula de la tiroides. Ajá, el NIS, que es el importador yodo-sodio, que justo aquí lo vemos, ¿no? O sea, por cada molécula de yodo que va a meter, más bien, aquí el yodo viene siendo el arrastre, ¿no? Aquí sobre todo mete el sodio y el yodo va ahí como arrastrándose. Entonces, por cada 2 sodios que mete, va a meter una molécula de yodo. Este importador requiere energía y esta energía va a provenir de la bomba sodio-potasio ATPasa, que es la que le va a dar la energía a este. Entonces, vean aquí, esta es la membrana basal y acá viene siendo la membrana apical. Esto es lo que ya va a estar en contacto con el coloide, o sea, aquí es afuera y acá es adentro, ¿no? Entonces, ya una vez que mi yodo pasa hacia
atraviesa esta membrana basal, ahora tiene que llegar al coloide para hacer todo esto. Aquí dice mi segundo paso, bueno, más bien mi primer paso es el transporte. Una vez que ya atraviesa esta membrana basal, ¿cómo va a pasar de aquí a acá? ¿Qué necesita para el transporte? ¿Quién me dice? Es lo de lo de oxidación por la peroxidasa. ¿No? O sea, el ¿No es transporte con la de yodo, pendrina? ajá, justamente. El transporte de yodo requiere son dos transportes. Uno, a través de la membrana basal, que viene siendo esta de aquí, y el segundo transporte que viene siendo en la membrana apical, que ya es la que me va a meter el yodo hacia el coloide. Entonces, justamente, acuérdense que en este está el NIS y acá está la pendrina. ¿Cuál es la importancia de estos transportadores? El NIS se puede expresar también en glándulas salivales, en la mama, y justamente me va a ayudar a concentrar el yodo en la leche. Puede estar, bueno, son los sitios como principales. Entonces, cuando yo hago un estudio de imagen con yodo radioactivo, obviamente como este yodo va a ser captado, puede ser captado en las glándulas salivales y puede ser captado también a nivel de glándulas mamarias, por ejemplo, ¿no? Y entonces esa es una captación normal. En un cáncer, por ejemplo, si yo encuentro captación fuera de esos sitios que no son los habituales, por este transportador me haría pensar en que a lo mejor hay metástasis. Ahora, este transportador no solamente transporta yodo, también puede transportar pertegnatato o tecnesio, que también lo utilizamos para estudios de imagen nuclear. Ahora, el siguiente transportador que viene siendo la pendrina, que justamente me va a ayudar a que este yodo pase de esta membrana hacia el coloide, este transportador el gen cuando está mutado, puede darnos un síndrome que se llama el síndrome de Pendred. ¿Y qué característica va a tener este síndrome? Que el paciente tiene hipotiroidismo y tiene hipoacusia. Puede ser una hipoacusia pues ahí leve o literal puede ser ya una sordera bilateral ya muy severa, ¿no? Pero entonces es la asociación del hipo con la sordera o la hipoacusia, el síndrome de Pendred. Ahora, eso sería el transporte, implicaría estos dos pasos, ¿no? Ahora, ya una vez que tengo mi yodo adentro del coloide, ahora sí viene, digamos, el segundo o el tercer paso, ¿no? Según cómo lo quieran dividir, que sería la oxidación y la organificación del yodo. ¿En qué consiste esto? ¿Quién me dice? Em, Es volver al yodo a un estado orgánico, es decir, como que quitarle su carga negativa y se hace Exactamente. una, la peroxidasa. Ajá. De hecho, bueno, para que ocurran estos pasos necesito dos cosas, la tiroperoxidasa y la tiroglobulina. En sí, la tiroglobulina va a ser como una proteína que me va a ayudar a que va a unirse al yodo, va a unirse ya a las hormonas tiroideas formadas y todo eso. Y va a servir, pues digámoslo así, como un acarreador o como le quieran llamar, ¿no? Pero más o menos así se va a comportar la tiroglobulina. Ahora, la tioperoxidasa es una glucoproteína, es una enzima que tiene un grupo M, esa es la característica. Y lo que nos va a ayudar esta tioperoxidasa es justamente, ya una vez que se oxida, tenemos que oxidar con hidrógenos que se van a ceder del peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno se dice que viene formado a través de el NADH, ajá, que anda por ahí también. De ahí es el origen que tiene el peróxido de hidrógeno. Entonces, dentro de esta tiroglobulina se van a llevar a cabo estas dos cosas, la oxidación y la organificación. Algo que es bien importante que ustedes recuerden es que tanto la tiroglobulina como la tiroperoxidasa son dos antígenos bien importantes de la tiroides. Obviamente, al ser un antígeno, pueden ser reconocidos por anticuerpos
Y entonces son mis marcadores de autoinmunidad tiroidea. Otra cosa importante, la síntesis de hormonas tiroideas obviamente solo ocurre en la glándula tiroides. Entonces la tiroglobulina, el único sitio donde va a estar es la glándula tiroides. Por lo tanto, este es mi marcador específico para el cáncer papilar de tiroides. Y en el caso de la tiroperoxidasa es mi principal antígeno tiroideo. Entonces, en un hipotiroidismo, que ya lo vamos a ver después, por causa autoinmune, mis anticuerpos van a ir dirigidos contra la tiroperoxidasa. Entonces, nada más recuerden eso. Tiroperoxidasa, principal antígeno, y tiroglobulina, al ser exclusiva de la tiroides, me sirve como mi marcador en sangre del cáncer papilar de tiroides. Entonces, nada más para que se acuerden de eso. En la organificación del yodo también ya vamos a empezar a unir el aminoácido de tirosina con sus respectivos yodos. ¿Para qué? Para formar lo que sería la monoyodotironina y la diyodotironina. La monoyodo pues tiene una sola molécula de yodo y la diyodo tiene 2 moléculas de yodo. Entonces, para que ya se forme lo que es la T4 y la T3, tiene que haber un acoplamiento de estas monoyodo y diyodo. En el caso de la T3, hay una combinación de una diyodo y una monoyodo. Entonces, tendría 3 yodos en mi T3. En mi T4 tengo 4 yodos. Entonces, para que esto ocurra, tiene que haber una asociación de 2 diyodotironinas. Entonces, ya en el acoplamiento pasa esto de que se unen estas y se forman mis hormonas tiroideas T3 y T4. Para que ya estas salgan a la circulación, acuérdense que van a ir unidas a la tiroglobulina. Entonces, para que ya pueda haber una salida hacia la circulación de estas hormonas tiroideas ya formadas, tiene que haber una hidrólisis. Esta hidrólisis va a romper el enlace entre la tiroglobulina y la T4 o la T3, y esto va a permitir entonces que las hormonas salgan a la sangre. Y, por ejemplo, hay también a la tiroglobulina van unidas estas. Entonces, estas también se hidrolizan, pero regresan para ser reutilizadas. Y obviamente mi tiroglobulina también regresa para volver a hacer como el mismo proceso. Aquí, por ejemplo, en esta hidrólisis participan estas enzimas, que es la de HAL, donde también podemos tener como ciertas mutaciones genéticas y ser una causa como hipotiroidismo, así como congénito, ¿no? Aquí me aparece esto, el MST8. ¿Alguien leyó qué es esto? Bueno, no se preocupen. Anteriormente se pensaba que las hormonas tiroideas atravesaban a las células a través como que de un mecanismo pasivo, pero no, en realidad ya se han identificado estos transportadores MST8 y MST10 principalmente, cada uno con una distribución diferente a nivel corporal, que ayudan a que la hormona tiroidea sea transportada a través de la membrana, ¿no? Ya una vez que está conformada. Ahora, en cuanto a, bueno, ya nada más en cuanto a unas cosas de la síntesis. La producción de T4, obviamente el 100% se da a nivel tiroideo. En el caso de la T3, solamente el 20% o incluso menos proviene de una síntesis tiroidea. El 80% restante de la T3 normalmente es por la desionidación a nivel periférico de la T4 a la T3. Entonces, en promedio, producimos 110 nanomoles día de T4 y 50 nanomoles al día de T3, pero vean que de estos 50 nanomoles de T3 que pues, se producen al día, solo 0.2% corresponde a T3 que se sintetiza directamente de la tiroides, y el resto, prácticamente 99.8%, sería de la conversión a nivel periférico. A diferencia de la T4, el 100% pues obviamente va a ser de síntesis de origen tiroideo, ¿no? Obviamente, la potencia o la actividad que tienen estas hormonas, digamos que el 100%, bueno, la T3 tendría un 100% de actividad
comparado con una bajísima actividad que tiene la T4. Obviamente esta T4 no es la forma activa. La forma activa va a ser esta, por lo tanto tiene que haber esta desionidación. ¿Cuánto es la concentración habitual o en promedio? Pues de T4 en el suero van a ser aproximadamente 100 nanomoles. Aquí es algo importante, vean las unidades en las que reporta su laboratorio. En este caso, esta bibliografía dice nanomoles, pero habitualmente los laboratorios aquí dicen microgramos, ¿no? O 1000 nanogramos, por ejemplo. Entonces, aquí sobre todo, para que ustedes cuando evalúen un perfil tiroideo, se tienen que basar en los rangos que les da su laboratorio, no tanto en los rangos que me da esa bibliografía, sino en el rango del laboratorio, porque ese rango va a depender la capacidad o la sensibilidad que tiene el ensayo que se está utilizando para medir sus hormonas tiroideas. Ahora, todo esto, si Pregunta. quieren, ajá. ¿Existe alguna diferencia entre los niveles de concentración en cuanto a hombres y mujeres? No. No se ha visto una diferencia completamente por el sexo. Lo que más se ha asociado son como cambios durante las diferentes etapas de la vida, pero como tal en sexos no hay como que un rango así diferente en hombres y mujeres. Entonces, en general podrías considerar el mismo rango tanto para hombres y mujeres. Claro que tienes que considerar si es niño, porque a lo mejor puedes tener ciertas variaciones. Si es un viejito, no tanto que los rangos te cambien, sino que a veces en viejitos, por decirte algo, las hormonas tiroideas tienden a estar más cercanas hacia el rango bajo, aunque estén dentro de los mismos rangos, o sea, pero son como ciertas características, pero por sexo como tal, no se ha diferenciado algo. Creo que ya se va a cortar. ¿Nos volvemos a conectar? Sí, doctora.